Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Muy buenas noches, Mencías Peña, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Tenerlo acá. Lo mismo. Bueno, estamos para mí con uno de los hombres de la semana, Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Cuántos temas tenemos para hablar en esta semana con el dirigente sindical, digamos, ¿no? Porque me gustaría que no solo hablemos de la reunión de ayer con Cristina, sino también se están debatiendo cosas en el Poder Judicial, en el crimen de Mariano Ferreira. El tema de subterráneos, que está de los metrodelegados están dentro de la Central de Trabajadores Argentinos. O sea, sí. Te ha tenido activo esta semana, Hugo. Sí, claro, es una semana donde, bueno, de pronto convergen cuestiones que vienen de distinto origen, pero que tienen todo un fuerte contenido para los trabajadores, ¿no? ¿Y cómo fue la reunión con la presidenta en el día de ayer? Fue muy buena, la verdad que nosotros nos fuimos muy conformes. Ella venía del acto que se había hecho en la refinería de YPF en Ensenada. Ajá. Nos dijeron antes de empezar la reunión, miren, vienen muy cansada, fue un día trajinado, por ahí va a ser una reunión un poco corta, y estuvimos ahí más de 2 horas. La presidenta, yo creo que lo demostró muchas veces, una militante, ¿no? No es un presidente como esos que toman cierta distancia de las cosas, de los debates. Así que ni bien empezamos a plantear nuestros puntos de vista sobre distintas cuestiones, tomaba nota y al final 1 hora estuvo pasando revista de los temas que se le plantearon. Y fue una reunión además que tuvo algunos momentos muy significativos, muy digamos, muy cálidos, porque fue una reunión entre sindicalistas y una presidenta, pero también entre militantes. Y entre cuadros políticos, porque ahí también, había, por lo que vi en los diarios de hoy, había, sí. Fuiste Luis de Lía, Edgardo de Petri, Pianelli, que llevaba su tema, ¿no? El Nono Frondizi. Sí, vi que hubo una delegación importante. Maldonado, Edgardo Llanos, que ahora es el presidente de la Federación del Personal del Transporte Aeronáutico, es decir, donde están todos los gremios del sector, la mayoría de ellos de la CGT. Bueno, sí, realmente había cuadros. ¿Y cuál fue la agenda que ustedes plantearon? Bien, nosotros planteamos que, en primer lugar, dijimos que como central estábamos convencidos de que se estaba transitando un año en el que el gobierno había decidido redoblar la apuesta, que así como había sido un símbolo, porque la presidenta lo planteó, cambiar Paraguay, golpe de Estado en el corazón de América del Sur por el ingreso de Venezuela. Es decir, para ponerlo en los términos en que lo definía Chávez, nos decía la presidenta, el contragolpe. Es decir, redoblar la apuesta, y decíamos que este año, con la definición que se tomó en términos políticos en relación con el Banco Central, el avance que significó enorme recuperar YPF, las políticas en el que empezamos a tener un Estado presente en temas tan importantes en una situación de crisis como la que vivimos, que es el control del movimiento de dólares, la fuga de divisas, las políticas que significaron también seguir profundizando y mantener firme el timón con vistas a diciembre, cuando se tendrían que
producir hechos muy concretos, importantes en relación con la aplicación de la ley de medios. Todo esto que del otro lado ha generado también mayor hostilidad, mayor agresividad, decisión de generar situaciones que siempre nos quieren poner al borde del colapso institucional. Pero bueno, bienvenido sea, porque, como le decía yo a la presidenta, cuando los perros ladran es señal de que cabalgamos, ¿no? Como decía el Quijote. Así que ese fue el inicio de la reunión. ¿Y qué tiene para aportar la CTA en este momento? Digo, justamente en un momento de conflicto, en un momento en el cual, a pesar de todo lo que está sucediendo a nivel internacional, como vienen apretando los distintos sectores vinculados al monopolio informativo en la Argentina, digo, la ruptura que se produce en el movimiento obrero, ese estallido, esta fragmentación de la cual muchos nos sorprendemos, ¿no? Porque no veníamos de esto. Bueno, ¿qué tiene para aportar la CTA hoy? Digamos, tenemos brillantes en el análisis, historia de militante, bueno. Estamos planteando, por ejemplo, un proyecto de ley para convertir el tema del mínimo no imponible, tal cual está planteado, en un impuesto a los altos ingresos. Estuvimos reunidos con economistas del Grupo Fénix en la última reunión nacional de la CTA. Ahí tanto Abraham Gap como el doctor Gallero, que es un tributarista importante, digamos, sí, alguien que con mucha honestidad intelectual. Abraham Gap, aquel que fue gran rector del Colegio Carlos Pellegrini. Claro. Gran rector del Carlos y Pellegrini. Gallero, Jorge Gallero. Jorge Gallero. Sí, otro. Primera A. Del CFDA, claro, y del Plan Fénix. Claro, y Jorge Gallero planteaba que en realidad hay un discurso profundamente de derecha, reaccionario, en los que plantean la eliminación lisa y llana del impuesto a las ganancias, porque evidentemente los que se van a beneficiar son los que más ganan. Es decir, Gallero explicaba que es muy difícil en países con una economía extranjerizada como la nuestra aplicar los impuestos a las ganancias sobre las empresas, que hay ya una ingeniería de la ilusión que está institucionalizada, y que perder la oportunidad de gravar a las personas físicas, que es donde más se puede entrar para poder hacer la tomografía de lo que cada uno gane, de lo que cada uno se lleva al año, era perder la oportunidad de hacer un sistema más justo en términos impositivos. Entonces avanzamos, ahí estaba el diputado De Petri, le encomendamos a De Petri, junto con otro diputado que también es de la CTA, Gastón Arispe, pilotear y ver qué consenso podemos lograr, incluso con otros sectores del movimiento obrero, para poner en discusión este año este impuesto, que grave, es decir, que incorpore, por ejemplo, al pago del impuesto a las ganancias a todos los jueces del país, que haga más presión sobre la mitad de la pirámide para arriba y que libere hacia abajo a aquellos que tienen un salario que lo utilizan para vivir y que no tendrían que estar pagando el impuesto o pagando una cifra mucho menor que la que hoy pagan. Y otro tema que planteamos, relativo a la propia realidad del movimiento sindical, discutir un proyecto de ley que vamos a presentar de acá a 3 semanas, que es el Código Nacional Electoral para las organizaciones sindicales. Definir por ley reglas de juego para el movimiento sindical, tendiente a democratizar, tendiente a garantizar la participación y además el control democrático. Para los gobiernos, para este y para cualquier otro sería una gran cosa, para el movimiento sindical ni que hablar, pero para los gobiernos dejarían de tener que asumir a veces ese papel de árbitro que hace que los que se benefician con la decisión que toma el gobierno en el arbitraje la acepten y los que no generen esta especie de alaraca acusando al gobierno de intervencionismo, y en realidad hace falta una ley para regular esto. Y hubo otros temas, pero... Tomando lo que contabas que habías hablado con los economistas, que nosotros teníamos guardado, pero vamos a pasar para analizarlo junto con
Hugo Yasky. Señor director, ese trabajito que teníamos ahí sobre cómo esos economistas que hablaban, Gallero y Gac, asusan a la población, lo tenemos ahí para mostrarlo y charlarlo un poco con Hugo Yasky, porque tiene razón. Nos crean un clima que no es el clima que estamos. Ahí está. Por estos días volvieron a aparecer en los canales de televisión varios economistas que se habían quedado callados durante unos años porque todos sabíamos que cada vez que pronosticaban algo no sucedía. Son economistas neoliberales que allá por el 2001 decían que todo iba a ir bien y pocos meses después el país explotó. En 2001, Martín Redrado dijo, el riesgo de default fue eliminado por el blindaje financiero. Definitivamente pasó el peligro. Eso dijo Redrado. Meses después de la Rúa se iba en helicóptero, señores, y el país explotaba. Ahí está, Carlos Melconian cuando usaba bigote se lo sacó para que no lo reconozcan. Todo está para un boom. La tenía clara, iba a explotar todo. Están dadas las condiciones para esperar una fuerte recuperación. Hay una autorrepresión del consumo nunca vista, que pronto acabará. Esto lo dijo en ámbito financiero. El 12 de enero de 2001, tenemos uno más de 2001, Javier González Fraga. Fíjense, también en todos los canales, ¿sí? Cuando se venía la tormenta, estos tipos nos decían que todo andaba bien. Será el mejor, en 2001, se lo dijo a Bae, el 11 de junio, mire qué poquito faltaba, González Fraga. El 11 de junio de 2001 le dijo a Bae, González Fraga, será el mejor de los últimos 4 o 5 años. Creo que hay elementos para ser más optimistas que en los últimos 4 o 5 años, porque hay un mejor diagnóstico de los problemas de la economía argentina. Eso le dijeron, señores, nada de eso se cumplió. Argentina llegó a un riesgo país de 6.000 puntos. Perdió 22.000 millones de depósitos. El PBI cayó un 5% en 2001. Y terminamos en el corralito, en el default. La peor crisis de la historia. En hambre, en pobreza. Y estos tipos que hoy andan por la televisión dando pronósticos, decían que nos iba a ir bien. Atención cuando los escuchen. Pero vamos a ver qué dijeron más adelante, ¿sí? En el 2002... Miguel Ángel Broda le decía al diario La Nación, el 23 de abril de 2002, decía, el mejor escenario esperable es que a fin de año el dólar cueste 5 pesos y la inflación supere el 175%. El peor es un dólar a 20 pesos y una hiperinflación del 1100%. Miren cómo generaba miedo. Miren cómo generaba miedo en momentos en que el país se tambaleaba, ¿sí? Nada de eso sucedió, el dólar terminó el año a 3.80. Vamos a ver alguno más, a ver a quién más tenemos. López Murphy le dijo a Página 12 el 7 de abril de 2002, solo quedará 1 de cada 3 bancos. ¿Ustedes imaginan la gente que tenía la plata en los bancos y le decían que iba a quedar 1 de cada 3? En Argentina en ese momento había 97 bancos. ¿Saben cuántos cerraron? Ninguno. ¿Sí? Vamos a ver qué decía Melconian en 2009, cuando estábamos en esa crisis internacional, decía, puede ser que en 2010 crezcamos al 3% como máximo, porque las condiciones internacionales nos favorecerán, pero a la hora de mirar el mediano plazo soy pesimista. El modelo está agotado. Esto mismo está repitiendo Carlos Melconian en TN constantemente. Se lo dijo a Clarín el 14 de diciembre de 2009, decía que el modelo estaba agotado. Crecimos al 10% en 2010 y 2011. Otra vez Miguel Ángel Broda, el amigo de Mariano Grondona. ¿Qué dijo en 2009? El año próximo veremos una desocupación del 11,1% y subiendo, es decir, más del 11,1% decía que iba a ser la desocupación. La inversión solo rebotará un 2% y caeremos en un déficit fiscal del 2,5%. Con ayuda del exterior podemos crecer un 3,5%, se lo dijo a Clarín. Estos tipos son los que están asustándolo por la televisión en estos días. Estos tipos son los que tratan de generar miedo. Y guarda, mucho inversor, mucho empresario los puede haber escuchado en 2009 y no invirtió. Y se perdió 2010 y 2011. Cualquier otra profesión le hubieran sacado la matrícula por mala praxis. Acá los pasean por los canales todos los días, ¿sí? Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Pero no digo esas barbaridades. Esos tipos traten de horadar la confianza de la gente. No puede ser que le erren siempre. Defienden otros intereses.
Muy bien, Roberto Navarro, ¿eh? No estuvo muy Bonelli Muy este. bueno, No estuvo muy Bonelli, muy bueno, No, digo. claro. Con los que defienden otros intereses. Pero esa es la síntesis de... Estos son los que hoy siguen paseándose por los canales a Claro. usar para lo que vos decías antes de diciembre, que hay que desinvertir, ¿no? Y además nada de lo que dicen lo dicen gratis. Exactamente. Porque ellos son los que están en este momento planteando, empujando y generando presión porque piensan que en algún momento van a lograr empujarnos a una devaluación brutal. Bueno, vamos a ir a un corte, Hugo, y en el próximo bloque vamos a hablar un poco del paro de subterráneo, que es el gremio que está en tu central, y un poco de lo de Mariano Ferreira, que se está ventilando ahora, que ustedes tienen una visión distinta de este tema, ¿eh? A ver, cortita, porque con esto no vayas a poner ninguna imagen editada de alguien diciendo que va a construir 10 kilómetros de subte por año. ¿Viste? Pues eso también genera miedo, genera temor. Ah, no, si vas a hacer humor, escúchame, Gustavo... No, eso no es humor. A ver, yo digo, porque ustedes también se Rubio prenden. peronista, pará. Ustedes se prenden. Peronista, ¿Qué ocurre? Cumple 50 funciones, sacame la palabra corte ahí. Cumple 50 funciones el tipo, está de festejo en la Exactamente, manzana. mañana en la Manzana de las Luces. Luces cumplimos las 50 primeras, esperemos que muchísimas más, de un Rubio peronista. ¿Qué querés? ¿Una observación sobre lo de subte? No, sobre no sé sobre qué Macri? decir. Este viene con un chiste, ocupó tu lugar. ¿Viste? Macri agarra los subtes, sube el precio, después no los quiere, y parece una bulímica, aumenta, después devuelve, ¿no? Bueno, vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque con Hugo Yasky. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. ¿Qué crees que va a quedar después de este juicio por el crimen de Mariano Ferreira? ¿Qué mensaje o qué quedará? ¿Se mejorará la calidad de representación del sindicalismo? Yo creo que en principio lo que va a quedar claro es que entramos en una etapa en la que se acaba el apañamiento que muchas veces hubo del Estado a crímenes como este, porque que yo recuerde es el primer dirigente sindical que tiene que comparecer ante la justicia por el asesinato de un activista. En la historia del movimiento sindical tiene muchos crímenes en otras circunstancias. Pensando aquel libro extraordinario de Rodolfo Bosch que mató a Rosendo García, que lo matan a Rosendo García en pleno un bar de Avellaneda. Yo creo que tiene una vigencia enorme, esa descripción que él hace de los últimos capítulos de ese libro, de cómo funciona el juego de pinzas entre las patronales y las conducciones sindicales que habían decidido ya cruzarse de vereda y traicionar a sus representados. Y creo que eso de por sí ya es muy importante. Yo le decía ayer a la presidenta que hay que reconocer que hubo un gobierno que fue capaz de no apañar, de no presionar sobre el Poder Judicial y una justicia que actuó hasta ahora inobjetablemente. Entonces creo que evidentemente va a sentar un precedente y además entiendo por qué esto es así, cuando en cualquier orden de la vida, cuando todos sabemos cuáles son las reglas del juego y que no hay impunidad, las conductas cambian. Yo no creo que vayamos a vivir una primavera democrática, pero que quienes rápidamente antes mandaban a los barra brava o a los pesados a buscar gente, ahora lo van a pensar dos veces. Y al respecto de esto, bueno, la cuestión penal aparentemente está encaminada por cómo se caratuló el juicio y por los imputados que tiene, por el desarrollo que está teniendo la causa. Por ahora la investigación dio resultado y están imputadas las personas que, por lo menos a nivel social, todo el mundo consideraba que tenían que estar. ¿Qué reflexión te merece la cuestión de fondo por la cual, bueno, esta patota agredió a los manifestantes aquel día, que fue el tema de las tercerizaciones? Que, como dirigente sindical, ¿qué reflexión tenés
sobre el tema de las tercerizadas en la Argentina. Y yo creo que en la Argentina de hoy la tercerización es sinónimo de flexibilización laboral, de precarización, de desigualación salarial. Y creo que hay que buscar un marco regulatorio a través de una ley. Nosotros estábamos trabajando también en ese tema, se lo planteamos a la presidenta ayer. Creo que hay que generar una ley que, es decir, en el mundo en el que vivimos, eliminar las tercerizaciones es imposible, eso es puro voluntarismo. Pero sí tenemos que lograr una ley que establezca que la tercerización no puede ser sinónimo de flexibilización, no puede ser sinónimo de precarización ni de discriminación en términos salariales. Y creo que el saldo tendría que ser ese, que definitivamente logremos eliminar esto, que es una de las rémoras que tenemos del neoliberalismo de los 90. Que hoy lo están planteando en Europa, este sistema de contratación. Por eso, cuando vos decís, no se puede desconocer, pero uno no puede dejar de ver lo injusto que es eso y pelear contra eso. Claro. ¿No? Hoy no será, pero tenemos que avanzar. Y me parece que en este sentido tomo el procesamiento, el juicio por el asesinato de Mariano, de Ferreira. Porque viste que mucho se le pega al gobierno porque dicen, no, estamos cansados de hablar de la dictadura, ¿no? Algunos que se claro, no, dicen, no, ¿por qué no hablan ahora? Bueno, acá hay una muestra muy clara de coherencia. Claro. Porque a situaciones similares, que tienen que ver con el asesinato, por la idea, ¿sí? Digamos, este gobierno ha actuado como vos lo describiste. Claro. Entonces hay una coherencia, es ayer y es hoy. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, y vos fíjate, la historia esa de los que dicen, bueno, pero eso ya pasó. A mí me dicen algunos periodistas, pero Yasky, otra vez va a hablar de los 90. Y sin embargo, lo que está pasando en Europa nos demuestra que los 90 para nosotros están a la vuelta de la esquina. Porque si estos que hablan como los Melconian, los Groda y todos esos gurúes llegaran a formar parte otra vez del poder político en la Argentina, no tengamos ninguna duda de lo que ellos dicen, no, pero eso ya pasó, no. Eso es lo que ellos quieren que vuelva a pasar en Argentina. Te voy a decir una cosa, hoy preparando... Y los violentos igual, y el golpe de Estado en Paraguay lo demuestra. Hoy preparando el programa para el próximo bloque que va a venir después de vos, que viene Santiago Donner, que vamos a hablar de la crisis europea, viendo repercusiones en Europa, una de las teorías que tienen del accionar de los organismos financieros en Europa, una de las teorías que dice un griego es: esto lo hacen para flexibilizar el mundo del trabajo, para bajar las conquistas sociales en Europa, que eran de los más importantes, las conquistas sociales que tenía en Europa. O sea, claro, para volver para atrás. Ahora, ¿por qué se vuelve para atrás? Porque primero fueron a producir a China, generando desocupación en ese lugar, y ahora vuelven están dispuestas a producir y se bajan las conquistas sociales que tenían antes los europeos, ¿no? Claro, pues la lógica de ellos es ver el salario en un mercado global. Exactamente. Y dicen, yo con este piso de derechos sociales no puedo competir con Asia ni con China. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Liquidar los derechos sociales. Lamentablemente, la lógica de la resolución de la crisis para ellos es esa. Llegar al punto cero de derechos y volver a generar esas condiciones. Vos pensás que el ferrocarril en Estados Unidos se hizo con trabajadores esclavos, con chinos, con africanos, con latinos que trabajaban en condiciones de esclavitud. Ellos necesitan un periodo en el que otra vez puedan recurrir a la mano de obra semiesclava. Y están generando las condiciones. Están empezando a generar las condiciones. Y ayer lo decía también la presidenta, es decir, no olvidemos cómo terminó la crisis del 30. O sea, Hitler y la Alemania nazi, trabajo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que tener presente que esos que dicen ya pasó, en realidad son los que ocultan lo que quieren que vuelva a pasar. Exactamente. Hugo, antes, para ir terminando, contame qué sabés del paro de subterráneos. Y yo creo que es un entramado muy complejo, difícil de resolver, porque evidentemente hay un gobierno que se niega a asumir nada más ni nada menos que la condición de gobierno.
Y una paritaria, cuando no hay dos que se sientan uno frente al otro, es muy complejo, y evidentemente hay también un sector que claramente fue desplazado en términos de representatividad, que es el sector de la UTA. El de la UTA, que además le agrega complejidad y que de alguna manera yo creo que está jugando en sintonía con los que quieren que fracase la resolución y que siga el paro y que se pudra todo, porque yo creo que es en parte una actitud suicida, pero ellos especulan con que, bueno, el hastío y el fastidio de la gente va a hacer que se produzca eso que ellos llaman el efecto inodoro. Somos todos lo mismo y hay que tirar la cadena. Claro. No, y aparte, hablando de lo de Pedraza anteriormente, cuando surgió los metrodelegados, las prácticas de la UTA para reprimir el surgimiento de ese sindicato fueron semejantes a los que se aplicaron en la Unión Ferroviaria. Fueron brutales, ¿no? y yo digo, bueno, esperemos que no lo sigan siendo, pues están ahí. Gustavo, ¿usted anduvo ahí por el gobierno de la ciudad, viendo ahí el tema? Sí, bueno, lo de los subtes yo sigo convencido que fue un error de estrategia de Durán Barba. Para mí que le dijo a Mauricio, vos pedís los subtes del gobierno nacional, total no te los van a dar, vos pedís no te los van a dar, vos pedís, un día entró un asesor y Mauricio nos dieron los subtes. Y anda a ver, ¿cómo están? No, ¿qué son? Porque no tengo ni idea, ¿no? Digo, me imagino algo más o menos así. Viste que Mauricio Macri es como... yo lo que me llama mucho la atención de Macri es que viste que ahora la quiere imitar a Cristina, va como haciendo como pequeños guiños. Ahora, por lo pronto, ya metió una mina que traduce el lenguaje de señas de los discursos. Ahora, yo me imagino que mientras Macri habla, la mina hace... Sábado y domingo. Sábado 21:30, domingo a las 20 en la Manzana de las Luces, con entrada libre, y para reservar, unrubioperonista@yahoo.com.ar. El mail a un rubio, ahí está puesto en gozo. Hugo, te agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Y estamos con las puertas abiertas siempre para la CTA. Siempre es un placer venir. No, bueno, muchas gracias. En el próximo bloque vamos a analizar la crisis europea con uno de los grandes especialistas de política internacional, para mí autor del libro más importante que he leído de política, yo no sé si nacional o internacional, los Argent Leaks, Santiago O'Donnell. Por lo pronto se ha vendido tanto el libro que él viene con mucha plata encima. Así que los espero con Santiago O'Donnell en el próximo bloque. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada, un escribano. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando... Recién llegado de la redacción de Página 12, Santiago O'Donnell. Gracias. Que me está bajando las expectativas. Yo estaba esperando el Argent League número 2, el libro 2 de Argent League, pero me dice que no, está rumbeando para otro lado. Tiemblen los políticos argentinos, no sé qué está pensando. Pero yo te quería, abusando de tus conocimientos de la política internacional, de tu seguimiento sobre todo de la política internacional. Yo estuve en Europa en esta semana y el domingo, cuando tomo el avión para volver, me sorprendió, compro el diario, un diario italiano, el Giornale. El de Berlusconi. Dicen que es de Berlusconi. Imagínate que si es de Berlusconi. A ver, señor director, para empezar a hablar de la crisis europea, póngalo, fíjese lo que titula un diario italiano. Esta es la tapa del diario italiano. Esto es lo que están pensando los de la derecha italiana sobre lo que está pasando, sobre el rol de Alemania y de esta señora Merkel, que la están comparando con Adolf Hitler, porque yo creo que ni Hitler llegó a dominar Europa como él lo está dominando Alemania, ¿no? El tema es cómo va a ser la reacción frente a esto. Y está planteando sin duda una política muy, muy draconiana que yo lo que pienso es que no puede ser que todos los países del sur de Europa de repente no saben gobernar. O sea, si evidentemente entran en crisis todos los países, los llamados PIGS, Portugal, Irlanda, Italia, España, entonces debe haber algo que estructuralmente no funciona. Y yo creo que en este caso es tratar de imponer una moneda única a economías tan distintas. Lo vivimos acá en la época de la convertibilidad. Sin duda, sin duda. Bueno, es tan parecido lo que está pasando a lo que nosotros ya vivimos, ¿no? Que me da yo escuchaba a unos economistas que decían que hoy
negocio financiero, ¿no? El dinero puesto en la timba financiera es 4 veces el PBI mundial. Claro, es decir, la economía 4 veces la economía real, los bienes y servicios reales. Cuando en el año 80 era 1 a 1. 1,5, 1 a 1, o sea, en los negocios financieros. Entonces, esa timba financiera que se transforma en burbujas inmobiliarias, te doy hipoteca, negocios que son paralelos a los bienes reales, es lo que hacen explotar las economías, ¿no? Y porque es lo que hace de que los bancos no presten, ¿no? Que por eso estamos nosotros aislados un poco de ese tema, porque no estamos dentro del circuito financiero internacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos, por ejemplo, sos la aseguradora tanto de me aseguras mi cosecha, ¿no? Y él te asegura tu aseguradora. Y él te asegura tu aseguradora a tu aseguradora, a la aseguradora de él. Él está en el banco X, vos estás en este otro banco. Llega un momento en que no sabes quién tiene el gran pasivo, sabes que hay una tremenda burbuja, que hay pérdidas por todos lados, entonces desconfías de él, no le prestás a él y ahí se para todo. Y en Europa lo que pasó fue eso, digamos, de repente ninguna institución financiera quedó salvo de lo que se llamaba justamente por eso activos tóxicos, porque de alguna manera se terminaban contagiando. Entonces, es como el contagio de una enfermedad. Y ahí, digamos, bueno, empezaron lo que yo creo que es muy triste, porque Estados Unidos tomó otro camino. No digo que fue Keynes puro, pero trató de, digamos, de salir de la crisis, como los países latinoamericanos también, con algunas medidas contracíclicas. Y en Europa, como esta cosa de directamente el ajuste salvaje, pero aparte mucho más difícil que en los 70, porque en los 70 cada país negociaba su ajuste. Entonces uno se podía sentar un presidente con un líder sindical, con un líder social, decir, bueno, ¿cómo este impacto, cómo lo manejamos? No, ahora hay un tipo en Bruselas que te dice tanto negocio, tanto puesto de trabajo, y ese burócrata de Bruselas no tiene la muñeca política que puede tener un presidente, que yo creo que justamente si querés imponer un ajuste, porque no hay otra, necesitas diálogo y negociación, y es lo que no tienen estos tecnócratas. Santiago, una cosa que me resulta interesante, aparte aprovechando que vos, con tu experiencia en Wikileaks, en ArgenLeaks, creo que si algo sirvió esta crisis económica es para desenmascarar no solo la lógica del capital financiero que se disocia del trabajo, se disocia de la producción, sino también la corrupción que existe en el sistema financiero, el fraude, porque cuando hablamos de Grecia hablamos de que hubo una banca, que hubo una calificadora de riesgo que es Moody's, que calificó la deuda estafando a los griegos. Bueno, y la estafa... En Italia también, y en Inglaterra la tasa Labour con el banco Barclays. No, te iba a agregar para lo que vos decías, que el famoso agujero financiero en Grecia que se produce, digamos, a partir de un gobierno conservador que es anterior al de Papandreou, que digamos, presenta unos números que después se descubren estaban totalmente torcidos. Lo que le hace eso son la consultora Goldman Sachs, que es a la vez la que termina fundiéndose y a la vez es la que termina poniendo, junto con el Banco Central Europeo, digamos, varios de los líderes que ahora gobiernan estos países, ¿no? Entonces tenemos esta misma tecnocracia financiera de los organismos multilaterales y de las grandes bancas privadas, hoy en día puestos casi como gerentes por Bruselas para gobernar países porque políticamente no encuentran una solución. A mí me parece que es casi como la derrota de la política en Italia, en Grecia, que directamente están diciendo traigan a un técnico, los partidos políticos nos borramos, no lo apoyan políticamente, no ponen ministros, pero al mismo tiempo en el Congreso le dejan hacer, pasan todos los ajustes, ninguno se hace cargo del ajuste, ningún partido político. Es muy grave lo que hicieron en Italia, es la sustitución de la voluntad popular por directamente un hombre del mercado. Renuncia Berlusconi para que venga Monti, que era un hombre de los bancos. A propuesta de Napolitano, ¿no? Que supuestamente era oposición. Claro, y el Partido Democrático desaparece, no es oposición, no es gobierno, digamos, lo que era el Pacto del Olivo, lo que era, digamos, la socialdemocracia, el socialismo italiano, prácticamente, digamos, por un lado, no participa el gobierno, entonces no paga ningún costo político, siempre no tenemos nada que ver con Monti. Por otro lado, cada vez que hay que pasar un ajuste en el Congreso, levantan la mano y votan. Ahora, vos sabés que yo avisoro, siento, percibo, huelo, no tengo elementos concretos, pero creo que esto va a traer una convulsión social en Europa. Si uno pisa Grecia, la ve que ya está cerca, en Atenas, que no va a durar más de 8 o 10 meses esta cuestión.
España ya empezaron a legitimar el robo a los supermercados. Uno lo ve tan parecido a lo que vivió uno, que me parece que estamos a las puertas de un nuevo sistema político. Creo que el capitalismo financiero, los usureros, como le decíamos en los viejos tiempos, están abusando, han tirado tanto de la cuerda que están llegando a sus días finales. Ahora, el tema, este es la cuestión central, ¿no? Esto que acabas de decir, el capitalismo financiero, en este nuevo ordenamiento que se está perfilando en el mundo, ¿no? Con un liderazgo en disputa, ¿no? Entre China y Estados Unidos. ¿Cuál es el espacio que le queda al viejo mundo? Y sí, bueno, yo creo que la crisis de Europa no se va a solucionar, así nomás lo que vos decís creo que es clave y todavía no se ha hecho mucho, digamos, o yo por lo menos no lo veo en el análisis. Lo que pasa en China, ¿no? Y la entrada del mercado laboral chino y la cantidad de gente que trabaja en China, los precios que trabaja, ¿no? ¿Cómo impacta eso en Europa? ¿Cómo impacta en el mercado laboral en Estados Unidos, en América Latina? Sé que en Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día no hay zapato, no hay remera, no hay camisa que no sea china. Estamos hablando de Estados Unidos, un país que tenía una industria poderosísima. En Brasil lo mismo se habla de una manera, digamos, del comercio con China, que acá en la Argentina me parece que todavía no lo empezamos a ver. Digamos, ¿cómo afecta el mercado laboral que en Tierra del Fuego, digamos, ensamblemos cosas chinas? No sé. No, claro, eso es una de las partes, pero vos decís Estados Unidos, sí. Brasil, América Latina, Mercosur. Tenés el tema de los alimentos, digamos, en Europa, ¿qué hay? Sí, el tema de los alimentos está muy fuera de la cuestión financiera, este capitalismo financiero. Por eso digo, ¿Qué tienen? Tienen industrias competitivas, tienen alimentos, digamos, me parece que en este momento se lo ve a una Alemania muy fuerte, se lo ve a Francia también ahí, que ya está empezando a entrar en problemas, pero la verdad que es muy valiente el presidente socialista Hollande, que está tratando de generar medidas distintas a las que pasan ahora. Bueno, son economías desarrolladas importantes, digamos, no se van a colapsar de un día para el otro, pero me parece que lo que vos planteás a largo plazo es muy cierto, digamos, ¿cuál es el futuro de Europa en este nuevo mundo globalizado, ¿no? Una cosa que me impactó lo que muchos dirigentes griegos, que la izquierda, Tsipras, que es el candidato de la izquierda, el Syriza, dicen que miran a América Latina porque es el único bloque regional donde se está recuperando la presencia del Estado, se está desandando el camino del neoliberalismo de la mano de una mayor participación democrática, en democracia, algo que es tan simple que nosotros no lo podemos ver. Los países como Rusia o China, que están en otras políticas distintas del neoliberalismo, no tienen una sociedad como por lo menos con las instituciones que nosotros tenemos en la región. Y sin embargo nosotros estamos ampliando derechos civiles, mayor participación, mayor democracia y recuperando derechos laborales y presencia del Estado. No es común esto, ver Estado y democracia conjugados en un mismo país. Y también con variantes, ¿no? Porque creo que la región, digamos, si vemos las soluciones que aplica Brasil, las que aplica Venezuela, las que aplica Argentina, Uruguay, Chile, distintos modelos de desarrollo que creo que, como vos decís muy bien, tienen como eje central una recuperación del Estado, una idea de integración, de bloque regional, ya no somos más, digamos, el patio trasero de Estados Unidos, nos convertimos en un jugador global, en un mercado grande, que me parece que lo que está pasando en el Mercosur con la inclusión de Venezuela también gira hacia eso, las alianzas que se están generando en el Pacífico, me parece que es lamentablemente que no es un buen momento para el mundo, pero sí la región, digamos, está saliendo, creo que va a haber crecimiento positivo en todos los países de la región este año, pese a la crisis mundial, digamos, tenemos razones para las cuales sentirnos orgullosos, ¿no? Vamos a hacer un corte, pero te voy a dar una sorpresa, Santiago. En el próximo bloque, al enterarse que venías al programa Café Las Palabras, Joseph Stiglitz nos grabó su reflexión sobre la crisis europea. Después del corte, Joseph Stiglitz a Santiago O'Donnell. Para Café Las Palabras. Llorando el Congreso con aire absorto. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas. That the best way for Europe to break up is for Germany to leave, and not for Greece and Spain. That if Germany were to leave, actually
most of your problems would be solved. There's something about the vocabulary here that's worth commenting on. They talk about Spain, Greece as being the periphery. What does that word suggest? That it's unimportant, it's the edges. But it depends on how you define the world. What is the edge? And so the vocabulary periphery is unintentionally or intentionally trying to suggest that those aren't very important. On the other hand, for Germany, they could easily pay back. Forcing Spain and Greece out is going to be even worse, much more turmoil, because what's going to happen? Their currency is going to go down, and they're going to owe money in euro, which is going to make be very difficult for them to repay. And what they will do is what Argentina had to do. They will basically have to restructure more of the debts. Joseph Stiglitz para Santiago O'Donnell y Café Las Palabras. Sí, sí, no, muy bien. La humorada de él, pero tiene algo de razón, ¿no? Que es la periferia, que es el centro, y hasta qué punto. Yo creo que lo escribí el año pasado, no porque lo diga él, pero digamos, ¿quién está salvando a quién? ¿Alemania está salvando a los países de España y Grecia, como dicen los alemanes? ¿O son realmente los laburantes de Italia y de Grecia y de España que están salvando a los banqueros alemanes? Ya. Ya que te tengo, venís escribiendo el último tiempo bastante sobre Siria. ¿Cómo ves el conflicto de Siria? Lo veo muy difícil y escalando y cada vez peor, porque me parece que es evidente o sea, uno se puede pensar, digamos, ¿fue una operación armada por los extranjeros, como dicen los sirios, o es algo espontáneo que surgió del pueblo sirio y que después los extranjeros empezaron a alentar, como dicen, digamos, los extranjeros? Me parece que a esta altura no importa, lo que hay es claramente una guerra civil donde se están matando mal, donde hay millones de desplazados, donde hay muertos todos los días, donde hay un equilibrio de fuerzas, me parece que esto va a durar mucho tiempo, donde lo triste es que nos acostumbremos a ver 100 muertos, 200 muertos por día y digamos más de 6.000 personas se fueron a Turquía ahora. A Turquía, a Irak, la frontera, aparte es una zona, no estamos hablando del Medio Oriente, es un polvorín Medio Oriente, ¿no? Es un país muy importante que nada bueno puede pasar en una situación así, ¿no? Y realmente no se ve que, digamos, en el empate que hay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre China y Rusia, por un lado, que sostienen el régimen, Europa y Estados Unidos que lo quieren voltear, hay una cosa de que no se define nada, no hay ninguna estrategia y lo que vemos es un calentamiento progresivo de una situación que, te repito, hay un arsenal de armas químicas de por medio, estamos en la frontera con Irak, que está prácticamente en una guerra civil, estamos en situación muy difícil con Turquía, con Israel mismo. Entonces, me parece que es muy preocupante cómo ante ciertos temas no se puede hacer nada, ni siquiera denunciar lo que para mí son flagrantes violaciones de derechos humanos, tanto del gobierno como de los llamados rebeldes, ¿no? Debería haber alguien que diga esto no se puede hacer. Se ha transformado en una carnicería Yo recibí algunos análisis, leí algunos análisis donde hablaban de que Rusia y China, en la hipótesis de que se vuelve tan insostenible como parece que es el régimen actual de Al-Assad, estaban pensando en fogonear ellos un golpe de palacio, digamos, que dentro del entorno de Al-Assad surja alguien que lo desplace y que preserve el statu quo y, digamos, remodele un pacto con la sociedad de alguna manera. Es que yo pensaba, fuera del partido Baas no hay nada en Siria. Toda la oposición está en el exterior, digamos, no hay partidos nominales, digamos, pero el poder lo ha tenido, digamos, este partido que desde el año 60 y desde el año 70 y pico en la familia Assad. Entonces, ¿cómo se reemplaza a alguien que, digamos, por ejemplo, no hay congreso en Siria en el sentido de que no hay iniciativa legislativa? Hay congresos que votan las iniciativas que lleva el presidente. O sea, no hay un debate político dentro de Siria. Está este llamado ejército libre que tiene muchas relaciones, digamos, con Al-Qaeda, con los grupos sunitas
digamos, más radicales, y tenemos una especie de congreso político en el exilio, tenemos una organización de derechos humanos que todo el día reporta muertos, que está basada en Londres. Entonces, yo creo que, como decís vos, si no se consigue trabajar dentro de este sistema, es muy difícil borrarlo completamente y reemplazarlo por uno nuevo. Estamos hablando de más de 30 años de basismo en Siria. Qué complejo que está ahí ese tema, ¿no? Sobre todo peligroso. Muy peligroso. Porque nos podemos ¿no? quedar acá, no pasa, pero ¿qué pasa si el día de mañana entra Irán en ¿Y Argentina cómo está jugando ahí? Ha cambiado un poco la posición, ¿no? Ahora votó los otros días en Naciones Unidas, fue que votó cambiando, o sea, votó fuera de Venezuela, hubo un voto dividido ahí, ¿no? Sí, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, lo que vi por primera vez hizo un comunicado, digamos, hablando algo de Siria, que me parece que de vuelta, un tema de Argentina que yo lo hablé con el canciller Timerman más de una vez, que él quiere que Argentina, digamos, y un poco la política del gobierno es ser un referente en los derechos humanos, que esa es la manera de sentarse a la mesa en los grandes países, usar el know-how, digamos, de derechos humanos para pararse desde ese lugar, como Sudáfrica con el tema del racismo, es un ejemplo que me dieron. Digo, bueno, me parece que en ese caso, si eso es lo que hay que ser muy consecuentes, hay que ser muy... Bueno, por eso votó duros. los otros días condenando y pidiendo que ingresara una comisión observadora sobre el tema de derechos humanos, ¿no? Sí, por primera vez opinó, por lo menos, sobre Siria después de un año, lo cual me parece muy bien. Igual me parece que en ese tipo de cosas... Lo que pasa es que creo que quisieron preservar la unidad de la región, sí, claro, pero en esta votación de Naciones Unidas, Brasil, Argentina y Chile creo que votaron para la Comisión Investigadora de Derechos Humanos y Venezuela y Ecuador. Con 179 países, creo que 21 países, incluyendo Cuba, Venezuela, Ecuador, Irán, votaron, no votaron la resolución. Votaron a favor de Bel-Assad. Sí, me parece bien que, digamos, de algún punto, por lo menos tomar una decisión en un tema que tiene que ver con algo en el que Argentina para mí tiene que estar presente, que es en la defensa de los derechos humanos y sobre todo enseñando lo que es la diferencia entre el terrorismo de Estado, el terrorismo particular y viendo cómo se avanza en todas estas áreas. Me parece que es muy importante que Argentina se mantenga involucrado en esto, pero es difícil porque hay que ser consecuente y no todos los países son iguales y no es lo mismo que se le puede decir a Rusia que se le puede decir a Guinea Occidental, ¿no? Claro. Gustavo Rubio, ¿usted quería decir algo? Sí, no, se hablaron muchas cosas a lo largo de todo el programa y estamos hablando de política internacional y en los bloques anteriores hablamos de estos fantasmas que vienen, estos personajes de la oposición que aparecen otra vez, como Cavallo, de la Rúa, que están otra vez, viste, hablando, dando recetas. Yo creo que la oposición está como, viste, cuando un club va repatriando a los exjugadores para que se retiren. Pero la oposición está haciendo lo mismo, viste. O sea, River trae al burrito Ortega, ponerle, ellos traen a De la Rúa, traen a Cavallo. ¿No? Es una cosa más o menos así. Lo que me preocupa es que Berlusconi quedó libre en Italia. Eso me está preocupando. Hago una pregunta. ¿Te vamos a perder? ¿Te nos vas de gira? Me voy de gira. Por suerte están dando muy bien el espectáculo. Así que los espero este sábado y este domingo en la Manzana de las Luces. unrubioperonista@yahoo.com.ar para reservar. Y después voy a estar el próximo lunes en Río Cuarto, martes en Mendoza, miércoles en San Juan, el jueves vuelvo a Mendoza, el viernes en Colón, provincia de Buenos Aires, y después voy a estar en Santa Fe, en Tucumán y en Jujuy también. La estás levantando en pala, como toda persona que viene a Café La Palabra, preguntarle a Santiago Donne. Los aplausos los levantamos en pala, es pura militancia. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Faltó la granada, Santiago. faltó la granada, porque la vez pasada tuviste un momento... Cuando le saqué Wikileaks a tu viejo. Sí, Santiago. No, le agradezco porque yo sé que él tenía una actividad muy importante hoy y la verdad que hizo un esfuerzo y te agradezco mucho que hayas venido. No, para Santiago. mí, yo siempre le digo que este es el programa que ve la familia, que discute. Mándenle un beso a toda su familia, empezando por su mamá. Dale. Mándenle un beso Voy a mandar lo mismo para la tuya, para tu señora. Y esperamos el segundo libro de Santiago Donne, pero tratá de hacerlo antes que te gastes toda la que te estás gastando. Dale. Gracias. Algunos sin atender de los Gracias, Mechía. Quedaron algunos, pero pasa que Corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando, pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar.